Martes 2 de junio, bienvenidos a la emisión estelar de Telediario. En la próxima hora revisaremos las noticias más importantes de la jornada. Comenzamos con nuestros titulares. La ministra de Gobierno y la fiscal general del Estado informaron que hay 45 investigaciones de corrupción en las que estarían involucrados altos funcionarios públicos. Quito pasa este miércoles de color rojo a amarillo con nuevas reglas para reactivar la economía y bajo estrictas medidas de bioseguridad. El transporte municipal operará este miércoles con el 100% de la flota del trolebús, ecovía y alimentadores. El presidente Lenín Moreno desarrolló su agenda de actividades en la provincia del Guayas. El mandatario visitó Daule y se reunió con representantes de la empresa privada. Las consultas externas en el sistema de salud están autorizadas en todas las especialidades. Los médicos privados y los hospitales públicos tienen nuevos protocolos. En lo internacional, por octavo día consecutivo, Estados Unidos enfrenta disturbios. Los manifestantes desafían el toque de queda, mientras en redes sociales figuras públicas se suman a la campaña en contra del racismo. Comenzamos. El presidente Lenín Moreno desarrolló su agenda de actividades en la provincia del Guayas. El mandatario visitó el cantón Daule y se reunió con representantes de la empresa privada. Este martes 2 de junio, Daule se convirtió en el primer cantón de la provincia del Guayas que pasó al semáforo verde. Hasta ahí llegó el presidente Lenín Moreno, quien dialogó con el alcalde Wilson Cañizares. El primer mandatario reconoció la labor de la autoridad local y de los ciudadanos para el cambio de semáforo. Y agradecimiento por lo que eso significa como un ejemplo para lo que debe hacer todo el Ecuador. El alcalde Cañizares señaló que se han tomado las medidas de bioseguridad y cuentan con el sistema de salud listo para atender los casos que se presenten. Las camas hospitalarias están libres, que la atención en las clínicas móviles municipales se mantiene. Mientras en el casco comercial de Daule se observó gran afluencia de vehículos y ciudadanía que consideraron positivo el cambio en el color del semáforo. Así uno se hace dinero y tiene para sustentarse día a día. Cargan mascarilla, cargan alcohol, como yo lo cargo, como todos lo cargamos. Durante la visita también estuvieron presentes el ministro de Telecomunicaciones Andrés Michelena y el gobernador de la provincia Pedro Pablo Duarte. El alcalde Cañizares resaltó la importancia del trabajo en conjunto. Que hemos tenido la colaboración de las instituciones del Estado también y debo de reconocer esa ayuda y sobre todo de la ciudadanía. Posteriormente, el primer mandatario se dirigió a Guayaquil, donde recorrió las instalaciones de Tonicorp. Allí resaltó la labor de la empresa privada para la reactivación productiva y el cuidado de los trabajadores. Todo aquello que una empresa puede dar para que la gente que distribuye los productos esté en mejores condiciones sanitarias, crea sin duda alguna la sensación de trabajar para una empresa seria, para una empresa responsable. Tonicorp, en conjunto con el Ministerio de Agricultura, realizó la donación de 10.000 litros de leche para sectores vulnerables. Estamos entregando el día de hoy 10.000 litros de leche Toni, Tetra Pak, para cada uno de las zonas vulnerables en el país. El presidente Moreno remarcó el apoyo al sector lechero a través de créditos. Créditos que están ayudando a que la ganadería tan importante en nuestro país siga adelante. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. La unidad especializada interagencial que investiga los casos de corrupción durante la crisis sanitaria se reunió este martes en el puerto principal. La ministra de Gobierno y la fiscal general del Estado informaron sobre 45 investigaciones que involucran a altos funcionarios públicos e incluso al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Cero impunidad, prisión y recuperar el dinero obtenido en actos de corrupción por sobreprecios en las compras públicas durante la pandemia son las principales acciones que ejecutará la Unidad Especializada Interagencial. Para que podamos tener un equipo de policías, de investigadores, exclusivamente al servicio de estas tareas. Porque como ustedes conocen, hay altos cargos políticos que están involucrados en estos casos y queremos que los investigadores sientan que tienen todo el respaldo. No se van a quedar los casos en carpeta, en investigaciones previas y de aquí, en 1 o 2 años,
que lleguen a un archivo. Una fuerza de tarea que también contará con 4 fiscales provinciales que llevarán los casos ajenos a su jurisdicción para evitar conflicto de intereses. Personas que tienen fuero de corte provincial, llámense alcaldes o prefectos, tengan la posibilidad de ser procesados sin favor ni temor. Si tengo una localidad, podríamos correr el riesgo de que exista familiaridad, nexos de amistad y que las investigaciones no se realicen de manera objetiva e imparcial. Denuncias que alcanzan al Instituto de Seguridad Social de la Policía, ISPOL, y que están acompañados de una campaña de desprestigio. Entre otras cosas, la compra de terrenos hasta por 4 o 5 veces el valor catastral. Le he pedido a la señora fiscal que en el marco de esta investigación y para poder acercarse a los responsables o a los presuntos responsables de esas irregularidades, también siga la pista. La mayor parte de veces, desde cuentas anónimas, están lanzando campañas de desprestigio en contra de la policía, en contra del ministerio. Sobre los allanamientos, la incautación de equipos versus la ausencia de los culpables o falta de detenidos, acotó. No es que están detenidos los computadores, señores. Los computadores son recabados para preservar que los elementos de prueba no sean destruidos o se pierdan. El día de ayer tuvimos que hacer una intervención en un hospital en la ciudad de Quito, en el cual uno de los funcionarios estaba rompiendo los documentos. A raíz de la pandemia son 45 casos de corrupción, de los cuales solo 2 cuentan con instrucción fiscal y 43 están en investigación previa. Sin embargo, a estos se suman otros procesos que aún están pendientes. En el caso de Pedernales, nosotros nos encontramos en etapa de instrucción fiscal. Sin embargo, como ya lo había referido la señora ministra de Gobierno, no podemos avanzar en la realización o práctica de diligencias porque se encuentran suspendidos los plazos y los términos por parte de la función judicial. El día de ayer hemos recibido, por ejemplo, una comunicación, una notificación o providencia por parte de la señora jueza de Garantías Penales de Manabí, en donde conmina a la Fiscalía a detener las diligencias para que no avancemos. El caso Mascarilla, puedo adelantar, porque así lo anunciamos en su momento, tenemos los suficientes elementos, pero no podemos avanzar porque los plazos se encuentran suspendidos. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. La Contraloría encontró indicios de responsabilidad penal en el contrato de la construcción del Hospital de Pedernales. Revisemos lo que dice el comunicado. El Contralor General del Estado, Pablo Celi, aprobó y remitió a la Fiscalía un nuevo informe con indicios de responsabilidad penal derivado del análisis de auditoría sobre el contrato para la construcción del Hospital Básico de Pedernales. El examen del proceso por parte del equipo de control arrojó inconsistencias durante la ejecución de las etapas precontractual y contractual. Se descalificaron oferentes sin que en el informe de la comisión técnica encargada de revisar las ofertas consten los motivos. No se aplicó la normativa vigente en la evaluación de oferentes extranjeros. Tampoco se aceptaron los documentos que respaldaban su experiencia. En cuanto al consorcio ganador, se identificó que el procurador común de la compañía adjudicada es también el gerente general de uno de los subcontratistas, lo que está prohibido, por lo que su oferta debió anularse. El 13 de febrero de 2020 se suscribió el contrato para la construcción del Hospital Básico de Pedernales, 30 camas, y el 3 de marzo se hizo efectivo el pago del 50% del anticipo por un monto de $8.214.756.26. El consorcio Pedernales Manabí no justificó los movimientos bancarios de estos recursos. Recordemos que la noche del 14 de mayo, varios fiscales y agentes de unidades especiales de la policía realizaron allanamientos en los cantones manavitas de Bolívar, Pedernales y Portoviejo. Entre las evidencias se encontraron 4 armas de fuego, 36 cartuchos 9 milímetros, 3 vehículos, $662.191.79 en efectivo y $1.039.529 con un centavo en cheques. Además, 14 unidades móviles, 3 CPU, 4 computadoras portátiles y varios documentos vinculantes. Hasta el momento, según la Fiscalía, son varios los detenidos relacionados a actos de corrupción con esta obra en Manabí. Carla Arcentales, Ecuador TV.
Y le contamos también que se dictó prisión preventiva para el jefe financiero del Hospital Psiquiátrico Julio Endara, situado en Conocoto. El juez de flagrancias tomó esta medida por la destrucción de registros tras denuncias de presuntas irregularidades en la adquisición de mascarillas y gel antiséptico. Otro caso de presunta corrupción en la adquisición de insumos médicos se suma al trabajo de la Fiscalía. En esta ocasión se trata de supuestas irregularidades en el Hospital Psiquiátrico Julio Endara, ubicado en Conocoto, al suroriente de Quito. Este martes, el juez de flagrancias Guido Andrade dictó orden de prisión preventiva para Jonathan J., jefe financiero de dicha casa de salud, por el delito de destrucción de registros. En la formulación de cargos, el fiscal del caso presentó las versiones de 2 testigos. Según el comunicado del Ministerio Público, 2 auxiliares de enfermería habrían visto por la ventana al jefe financiero acercarse a los matorrales, romper y arrojar unos objetos blancos. Cuando se acercaron y examinaron dichos objetos, notaron que eran hojas de papel retaseadas de contratos y proformas, al parecer de mascarillas y productos de bioseguridad, por lo que alertaron al director del hospital, quien llamó a las autoridades. Suceso que se efectuó a pocos días de que el exdirector médico del hospital, Esteban Bonilla, presentó una denuncia formal para que se investiguen 2 procesos de contratación por $8.000 para la adquisición de gel antibacterial y mascarillas N95. La instrucción fiscal en este caso tendrá una duración de 30 días. Las contrataciones en esta emergencia sanitaria son prioridad para los organismos de control. La Fiscalía de Pichincha abrió una nueva investigación previa contra la prefecta Paola Pavón por el delito de peculado. Se indaga la adquisición de 400 bolsas para cadáveres y la compra de 10.000 pruebas rápidas para COVID-19. Así también están en procesos investigativos casos de supuestas irregularidades en hospitales del Ministerio de Salud Pública, del IES y de gobiernos autónomos descentralizados. Olga Velasco, Ecuador TV. El bloque social cristiano demanda a la justicia una ágil actuación en el caso de la prefectura del Guayas, en donde se registran denuncias por sobreprecios en la compra de mascarillas y pruebas rápidas para la detección de COVID-19. Con relación a las denuncias del presunto peculado en compras de insumos médicos como pruebas rápidas para exámenes de COVID-19 y mascarillas, el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, señaló: Y si ha habido alguna irregularidad, créame que tienen que actuar como tienen que actuar. Yo en este momento estoy abriendo, le estoy diciendo a la Fiscalía, esto es lo que hay, estos son los hechos, aquí está la verdad. Este lunes, a través de un comunicado, el bloque de legisladores del Partido Social Cristiano se pronunció, instando a las autoridades a que actúen de manera ágil y contundente y pidiendo al prefecto que brinde las debidas explicaciones. Y de no poder el prefecto Morales, el poder justificar quién es el responsable, si él o sus colaboradores, pues debería renunciar al cargo. Ha sido sumamente claro en decir, no nos importa si son partidarios o adversarios, no nos importa si es, discúlpeme, desde la persona de seguridad o hasta la cabeza de la institución del gobierno autónomo descentralizado. Y no solamente la prefectura del Guayas, sino cualquier otro municipio, cualquier otra institución pública. Es decir, que caiga quien tenga que caer. César Ron, asambleísta, indicó que las denuncias no solo se basan en las compras públicas registradas durante la emergencia sanitaria. Es la administración anterior, en un modus operandi perverso de corrupción de mafias organizadas dentro de la prefectura del Guayas y que continúa en la actual administración. Las denuncias son públicas, están en los portales. Los legisladores social cristiano indicaron que estarán vigilantes a las acciones de Fiscalía y Contraloría General del Estado en el debido proceso. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Y a través de su cuenta de Twitter, el prefecto de la provincia del Guayas dio a conocer el siguiente mensaje. Presenté una denuncia ante la Fiscalía Provincial donde pido que se investigue a varias personas e inclusive a los 2 hijos de mi esposa como presuntos involucrados en las supuestas irregularidades de la adjudicación de contratos durante la emergencia sanitaria. Estoy seguro que la justicia y la transparencia brillarán y juntos continuaremos uniendo esfuerzos para trabajar por la provincia. Entenderán que no es una decisión fácil para mí, pero Guayas es primero.
Mientras tanto, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado tras el ataque digital a las cuentas del Banco Central de la empresa de agua potable. El anuncio fue realizado por el funcionario en horas de la tarde de este 2 de junio a través de su cuenta de Twitter, y en esta publicación también solicitó ayuda inmediata de las autoridades con el fin de evitar cualquier perjuicio. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, se refirió a la captura de alias Julián, integrante del grupo armado Oliver Sinisterra, involucrado en el secuestro de los periodistas de Diario El Comercio y el atentado con explosivos en San Lorenzo, en Esmeraldas. Indicó que fue un trabajo coordinado entre la Fiscalía General del Estado, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Alias Julián era buscado por su participación en 2 gravísimos hechos delictivos. El uno, el secuestro de los periodistas del Comercio. El otro, el atentado terrorista con una bomba en el cuartel de policía en San Lorenzo. Él tenía una boleta de captura por estas investigaciones. Con él superamos los 70 presos en el Ecuador que hacían parte del Frente Oliver Sinisterra. Es un caso que no hemos dejado de investigar, no hemos dejado de buscar sobre quienes pesa una boleta de captura, y no se va a dejar en la impunidad. Este es un compromiso de la policía, de las Fuerzas Armadas, de la Fiscalía, en una zona muy sensible y en la que hemos logrado recuperar la paz en el país, como a ustedes les consta, pero no va a quedar nada en impunidad. Revisamos otros temas de su interés. Por unanimidad se aprobó el informe para el primer debate del nuevo Código Orgánico para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. La normativa incluye innovaciones que garantizan la adecuada protección de sus derechos consagrados en la Constitución. Dentro de las innovaciones de este código se contemplan reformas para acortar el tiempo de la adopción. Así lo destacó la asambleísta Gabriela Larriategui. Para que los procesos de esclarecimiento y los procesos de adoptabilidad sean lo más rápidos posibles, con el fin de tener más niños que sean adoptables. Y a su vez, el otro proceso, que es la declaratoria de idoneidad de las parejas que quieren adoptar o de las personas que quieren adoptar, también sean rápidas, cosa que un proceso de adopción en total no se demore más de un año. Además, se incrementa la edad mínima de 12 a 14 años a efectos de establecer responsabilidad penal. En el anterior código se establecía que son imputables los adolescentes. En este caso, se pasa la imputabilidad de los adolescentes a partir de los 14 años. Pero esto no quiere decir que vayan a ir a la cárcel, y eso es importante establecer, porque para los adolescentes de 14 a 16 años siempre no hay medidas privativas de la libertad. En el artículo 428 del capítulo 5 del Procedimiento Especial y Expedito de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, se establece que sin ningún tipo de intermediación podrán interponer la solicitud de medidas de protección o activar mecanismos de protección ante autoridades competentes sin que se requiera la compañía o representación de una persona mayor de 18 años. El abogado Hernán Ulloa, quien ha manejado casos en los que menores han sido abusados, cuestiona este artículo. Yo pienso que se debería contemplar aquello para adolescentes, exclusivamente para adolescentes, no para niños y niñas, para adolescentes. Y el adolescente de alguna forma recibir una asistencia inmediata en el momento que denuncia. Es más, no es necesario la denuncia del niño cuando hay un evidente maltrato determinado por una autoridad. Más bien eso limita, restringe. El proyecto de ley aumentó de 426 a 671 artículos, actualizando de esta manera el código vigente de 2003. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Atención a lo siguiente: este miércoles Quito cambia el color del semáforo de rojo a amarillo, y con esto regirán nuevas reglas con el propósito de reactivar la economía, pero bajo estrictas medidas de bioseguridad. La ciudadanía se muestra optimista frente al ingreso a esta nueva fase. En el norte de Quito visitamos la tienda de Santiago Castillo. Él ya se encuentra dando los últimos arreglos a su negocio para atender a los clientes que seguramente se acercarán a partir del miércoles 3 de junio, fecha en la que Quito cambiará de semáforo a color amarillo. El propósito: reactivar la economía guardando estrictas normas de seguridad para precautelar la vida ante el coronavirus. Es una buena noticia, ya que los negocios podemos reaperturar nuestra economía. En estos momentos estamos en una situación muy difícil, pero esperemos que todo llegue a una solución y una pronta recuperación económica.
En una arteria vial del norte de Quito observamos sobre la calzada varias personas haciendo fila con el respectivo distanciamiento para ingresar a una institución bancaria. Todos tienen mascarilla y algunos, como doña Lucía, portan su propia botella de alcohol. Ella manifiesta la importancia de que la gente se adapte a la nueva normalidad. Efectivamente, por nuestra seguridad y por la de la familia especialmente, y tampoco podemos estancarnos solamente con las actividades que podemos hacer desde las vías de internet y redes sociales y todo eso. Lastimosamente hay cosas que requieren nuestro trabajo físico y si lo hacemos con cuidado yo creo que sí vamos a salir adelante. Con el ingreso del semáforo amarillo, en la capital regirán nuevas reglas. El toque de queda pasa de 21 horas a 5 de la mañana. Con esta medida se espera evitar aglomeraciones en espacios públicos y transporte. Las empresas regresarán a trabajar con el 50% de sus trabajadores, respetando las medidas de bioseguridad. El trabajo del sector público, solo para el caso de Quito, se mantendrá suspendido en jornada especial hasta el 15 de junio. Se dispone priorizar el teletrabajo, sobre todo para personas vulnerables. Taxis y transporte mixto circularán considerando la placa par e impar todos los días. El transporte institucional circulará sin restricciones de placa, mientras el interparroquial e intercantonal está permitido entre cantones del mismo color de semáforo. Que venga, que se acerquen con confianza, porque nosotros tenemos todos los protocolos de seguridad, de sanidad. Entonces, con confianza, igual mantenemos las distancias que es permitido. Que todo se normalice, se venda igual, también deseando lo mejor para las otras personas. Muy bueno, es muy bueno, pero tenemos que ser todavía más conscientes y tranquilos y obedientes. Juan Carlos Figueroa, Ecuador TV. El sector hotelero de la capital se prepara también para ofrecer sus servicios una vez que inicie el semáforo amarillo. Quienes abran sus puertas deben cumplir con los requisitos establecidos en el protocolo de seguridad. Con la implementación del semáforo amarillo en Quito, los hoteles podrán funcionar hasta con un 30% de su aforo. Para ello deben cumplir con el protocolo de bioseguridad que emitió el COE Nacional. Así lo explica Mauricio Letort, presidente del directorio de la Asociación de Hoteles de Quito Metropolitano. Los protocolos de bioseguridad en un hotel comprenden todo el proceso desde la recepción del huésped hasta que vuelve a salir ese huésped. Por ejemplo, el Hotel Wyndham Garden digitalizó varios procesos para minimizar los puntos de contacto y la manipulación de documentos. Para que puedan hacer el check-in online, el cual está disponible ya desde 48 horas antes, así evitamos el mayor contacto al momento del check-in, solo entregamos la llave. Tanto también en nuestro restaurante, mediante códigos QR podrán descargarse nuestro menú. Además, se fortaleció el proceso de sanitización. Quien ingresa es desinfectado, así como su equipaje. Las instalaciones cuentan con señalética y los cuartos tienen una limpieza profunda. Además, el personal fue capacitado, pues este hotel es uno de los que recibió huéspedes en aislamiento obligatorio. Estamos cuidando de nuestro personal, estamos haciendo equipos de trabajo de nuestro personal que está viviendo en el hotel. Así también evitamos que ellos estén afuera. Adecuaciones que permiten mantener el distanciamiento social y minimizar un posible contagio. Según cifras de Quito Turismo, en la capital hay 739 lugares de alojamiento. Sin embargo, no todos abrirán sus puertas desde este miércoles. Hay hoteles que han decidido mantenerse cerrados y otros que se encuentran realizando las adecuaciones para así cumplir con los protocolos de seguridad. Podría ser desde el viernes o la próxima semana. Además, Letort señala que la apertura de servicios será limitada. Saunas, turcos, spas, todas esas van a permanecer cerrados, al igual que gimnasio. Entonces, se abrirá con menos servicios. A nivel nacional, se estima que la pérdida para este sector superaría los $600 millones. Olga Velasco, Ecuador TV. El transporte municipal entrará a operar con el 100% de su flota, que incluye 600 unidades de trolebús, ecovía y alimentadores. El municipio prevé contratar 300 automotores más para abastecer la demanda. Pero atención, en este sistema sí se cobrará el pasaje. ¿Cuántas personas retomarán sus actividades en Quito y cuántas se movilizarán en transporte? El municipio ha acogido la encuesta del Banco Interamericano de Desarrollo, que estima que más de 1 millón de personas saldrán en semáforo amarillo. De esta cifra, 586.267 se trasladarían en transporte público. Contempla a trabajadores, comercio informal y ciudadanos. En el primer caso de los trabajadores registrados,
utilizarían el 44,1%, que es 189,000 personas. Los del comercio informal consideramos que el 100% de ellos utilizarán, y de los ciudadanos que van a salir a hacer sus propias actividades estarían saliendo alrededor de 200,000. La proyección y planificación para el sistema de transporte municipal se ha hecho para un mes. Los articulados y biarticulados están listos para circular desde este miércoles. Han sido modificados para evitar el contacto. Hay una pantalla que divide al conductor de los usuarios, quienes solo podrán sentarse en las sillas cerca de las ventanas. El aforo se reducirá de 250 a 85 usuarios de acuerdo a lo establecido por el COE, quienes viajarán sentados y de pie. Está determinado cuáles serán los sitios donde podrán ubicarse los pasajeros. Además, existirá el control por parte de los agentes metropolitanos de control para que se verifique el cumplimiento de este distanciamiento. Lunes a viernes desde las 5 de la mañana hasta las 21 horas. Sábados, domingos y feriados desde las 6 de la mañana hasta las 21. Se mantendrá el cobro de la tarifa de 25 centavos por persona. La flota operará al 100%, es decir, 256 unidades entre trolebús y ecovía y los 348 buses alimentadores. El secretario de Movilidad, Guillermo Abad, nos ha comentado que se va a dar la contratación de 300 unidades más de alimentadores. Corredor trolebús salimos desde Quitumbe y llegamos hasta El Labrador. Y con alimentadores llegamos hasta Calderón, San Juan de Calderón, Bellavista y cosas así. En alimentadores igual llegamos hasta la parte de casi ya de Machachi, llegamos en el corredor trolebús. En el corredor oriental salimos desde Guamaní y llegamos hasta las universidades y hasta la Río Coca. Para garantizar que exista distanciamiento social, en los andenes y estaciones de servicio se han pintado círculos que deberán ser respetados. Se instalarán lavamanos en las estaciones y en las 109 paradas dispensadores de gel. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Y tras varias horas de diálogo entre el secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, Guillermo Abad, y los representantes del transporte urbano convencional, se resolvió que a partir de este 3 de junio, tanto las rutas de alimentadores y buses trabajarán con pasaje único de 25 centavos de dólar. Esto implica que no habrá media tarifa. Días atrás, el alcalde de la capital, Jorge Yunda, propuso la reactivación del servicio de la transportación y que incluso no se cobre el pasaje a los usuarios durante 30 días, a cambio de una asignación económica por parte del municipio al gremio de los transportistas urbanos, por más de 8 millones de dólares, propuesta que no fue aceptada por el Consejo Metropolitano. Y en 2 semanas, los 54 mercados del Distrito Metropolitano de Quito estarán habilitados para la ciudadanía. No obstante, con el cambio de color en el semáforo epidemiológico, aquellos que tienen la autorización de atender lo harán desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. La llegada del color amarillo en Quito representa varias modificaciones, entre estas la atención en los mercados. Desde este miércoles lo podrán hacer de 7 a 18 horas. Y por el momento 30 centros de abasto cuentan con el aval de la Agencia Distrital de Comercio para funcionar en ese horario. 9 mercados que están en proceso de apertura esta semana, es decir, para el día sábado de esta semana terminaríamos con 39 mercados operativos. El resto se activará de manera paulatina en las próximas 2 semanas. Tiempo en el que se espera que los 54 mercados de la capital estén habilitados. Para esta etapa ya no existirán las restricciones de asistencia de acuerdo al último dígito de la cédula, pero sí los controles necesarios para que se cumplan con las medidas de bioseguridad. Acercarse a los mercados con su mascarilla, que es de uso obligatorio, pasar por un proceso de desinfección del calzado, ingresar una persona por grupo familiar al mercado, no pueden ingresar en familia, no se acepta el ingreso de personas adultos mayores o de grupos vulnerables. La operación de los mercados no eliminará la realización de ferias sanitarias, las cuales continuarán en aquellos puntos de la ciudad que no cuenten con un centro de abasto cercano. Para evitar que se trasladen o se desplacen muchas distancias para llegar a los mercados. Y aprender a vivir un poco con esto y controlarnos nosotros mismos. La emergencia sanitaria ha permitido una mejor organización. Es por ello que el mercado mayorista continuará atendiendo de forma exclusiva a comerciantes y no al público en general. Alex Llanos, Ecuador TV. Desde el inicio de la emergencia, la parroquia rural de Yoa, ubicada al suroccidente de Quito, no registra contagios por COVID-19. La organización de las autoridades y la colaboración de sus habitantes permiten que esta jurisdicción esté libre de casos. Un equipo de Telediario visitó esta parroquia y constató los frutos de un adecuado manejo de la emergencia. Ellos son voluntarios de la parroquia. Hacen 2 turnos al día por un lapso de 7 horas. Este grupo está desde las 5 de la mañana en este puesto de control.
Su misión es desinfectar todo vehículo que ingrese a la parroquia. Sobre la calzada se ubicaron alfombras para desinfectar llantas. A los ocupantes de los automotores se les toma la temperatura. Deben desinfectarse sus zapatos y entrar en esta cabina de sanitización. Concluido este proceso, pueden pasar hacia Yoa. José Zacoto, quien desempeña labores de ganadería en la zona, expresó su complacencia por estos controles implementados desde el inicio de la emergencia. Y controla todo, tanto los que ingresan, entonces para que no hemos sido infectados en este sector. Yoa es una parroquia rural ubicada en el suroccidente de Quito. Está a 17 kilómetros de barrios del sur como La Mena, Chilibulo y Chillogallo, que registran numerosos casos de contagio por COVID-19. Enrique González, presidente de la Junta Parroquial de Yoa, resalta que la proactividad fue un elemento fundamental para que, hasta la fecha, esta parroquia no tenga contagiados por COVID-19. Esa es la disciplina y lo que hemos fomentado también con nuestra gente, que acate la disposición tanto del COE nacional, del metropolitano y también de aquí del COPAE parroquial. En lo que va de esta emergencia, la parroquia rural de Yoa, ubicada en el suroccidente de Quito, no registra ningún caso de contagio por COVID-19. Las claves, la organización de sus autoridades y la colaboración de las 2.400 habitantes. Sentimos que aquí todos con el cuidado de cada uno, el apoyo de cada uno, estamos saliendo adelante, nos estamos cuidando, protegiéndonos. En sus tranquilas calles, los habitantes de Yoa usan mascarilla pese a no registrar contagios. Andrea Mantilla, teniente política de la parroquia, detalla que fue complicado impulsar esta medida de cuidado porque una cosa es la realidad urbana y otra la del campo. Sí es un poco complicado porque la gente ya mayor, digamos, tiene sus propias costumbres, sus propias herencias, hábitos y demás, que sí es un poco ir contra la corriente. En Yoa priman las actividades ganaderas y agrícolas. También la actividad turística, pues turistas y excursionistas visitan el volcán Guagua Pichincha, actividad que aún está restringida por la emergencia. Con el cambio a semáforo a color amarillo en el distrito metropolitano de Quito, Yoa seguirá con los controles en espera de que el turismo regrese para que sus pequeños negocios sigan sustentándose. Javier Ceballos, Ecuador TV. Continuamos. En los últimos 80 días, el sector exportador del país operó entre un 50 y 70% de su capacidad. Sin embargo, afrontan inconvenientes para recibir los pagos correspondientes. El sector florícola, por ejemplo, registra pérdidas por 90 millones de dólares. El sector exportador fue priorizado durante la cuarentena y las empresas trabajaron entre el 50 y 70% de su capacidad, aunque tuvieron problemas de acceso a los mercados por las restricciones en la mayoría de países del mundo. Para evitar que no se pueda sacar los productos, se empezó a hacer mucha exportación sin tener las garantías adecuadas de pago, y ahorita en donde estamos más preocupados es que regresen esos valores y regresen esos divisas al país. Esperan que con el levantamiento progresivo de la cuarentena en varios países se incrementen los pedidos de diversos productos ligados a la activación de otros sectores económicos. En el tema de flores se depende mucho de los hoteles, en el tema de camarón, el consumo en restaurantes, demás. Entonces esperemos que esto ya poco a poco se vaya normalizando. De enero a marzo de 2020, según el Ministerio de la Producción, las exportaciones aumentaron 18%, es decir, en 578 millones de dólares. Los principales productos fueron banano, camarones, enlatados de pescado, flores y cacao. El sector florícola, sin embargo, fue uno de los más afectados durante los últimos 80 días, según afirma el presidente de Expo Flores, Alejandro Martínez. Nos hemos sumado ya 90 millones de dólares en pérdidas. Estos son estimados que hemos ido haciendo en base a encuestas y en base a estadísticas que hemos ido haciendo con un número determinado de fincas. Manifestó que están a la expectativa de la creación de un fideicomiso de parte del gobierno que entregará créditos al sector agrícola. La situación ahorita de la floricultura en términos de liquidez es tremendamente crítico y estamos esperando que el gobierno ya firme finalmente este fideicomiso para poder operar con fondos ágiles, rápidos y darle por lo menos un respiro en capital de trabajo a las fincas. Martínez dijo que trabajan en una campaña en conjunto con el sector privado de Colombia para incentivar el consumo de flores. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. El equipo de epidemiólogos alemanes que se encuentran en nuestro país, expertos en tratar la enfermedad del coronavirus, dictaron sus primeras charlas en Guayaquil como parte de la cooperación de ese gobierno. En los próximos días, los científicos visitarán las provincias de Imbabura y Manabí, donde se fortalecerán laboratorios para la contención de enfermedades infecciosas.
En el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública Izquieta Pérez de Guayaquil se desarrolló el primer taller de intercambio de conocimientos para el diagnóstico y tratamiento de pacientes con COVID-19 dictado por científicos alemanes a médicos ecuatorianos. En el acto estuvo presente el ministro de Salud Juan Carlos Ceballos y el embajador de Alemania en Ecuador, Philipp Schauer. No es una cooperación técnica, es una cooperación científica. Han venido 6 investigadores que trabajan en una universidad en Alemania y con la que vamos a trabajar compartiendo datos. Queremos compartir lo que hicimos en Alemania, lo que hemos vivido en Alemania, los conocimientos que tenemos desde Alemania. En los próximos días los científicos alemanes visitarán las provincias de Imbabura y Manabí, donde se fortalecerán laboratorios para la contención de enfermedades infecciosas con el apoyo de Alemania. Queremos apoyarles con una sostenibilidad y en la crisis, pero antes y después también. Todo el tiempo estamos hablando con los Estados Unidos, tenemos una comunicación muy abierta con Italia. También hemos tenido varias videoconferencias con China, es decir, es una pandemia global y así también debe ser la solución, no puede ser una solución local. El país europeo no solo apoya al Ecuador con capacitaciones a los profesionales de la salud, sino que además donó 100.000 pruebas PCR de COVID que serán distribuidas en todo el territorio nacional. Estas son pruebas que se van a dar prioridad al personal de salud, es uno. Segundo, las personas que están como militares, Fuerzas Armadas que están en la primera línea, también se va a hacer eso. Y otras poblaciones que están a riesgo, pacientes vulnerables, por ejemplo. Es así como se va a ir catalogando, distribuyendo las pruebas y en diferentes sitios del país. Santiago Tello, Ecuador TV. Y el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, junto con el embajador del gobierno de Alemania, Philipp Schauer, participó en el taller de conocimientos para el diagnóstico y tratamiento de pacientes con COVID-19 que se realizó en el auditorio del INSPI en Guayaquil. El país europeo no solo apoya al Ecuador con capacitaciones a los profesionales de salud, sino que además donó 100.000 pruebas PCR que serán distribuidas en todo el territorio nacional. Han venido 6 investigadores que trabajan en una universidad en Alemania y con la que vamos a trabajar compartiendo datos. Ellos van a darnos algunos de sus insumos, nosotros vamos también a proporcionarles parte de la información que tenemos acá. Vamos a intercambiar datos, vamos a intercambiar información y tratar de hacer lo mejor, tanto para ahora, que es un proceso de aprendizaje de este virus, como hacer una inversión conjunta en capacitación y más a largo plazo. De aquí van a Pedernales y de Pedernales van a Yachay, a Imbabura. Así que vamos a estar con ellos repotenciando todo lo que son los recursos de laboratorio. El punto es que estos nuevos brotes sean lo más esporádicos y lo más controlables posibles. Tenemos como gobierno la suficiente infraestructura como para afrontar eso, tanto en Guayas como en las diferentes provincias del país. Y varios son los servicios habilitados para llevar adelante el proceso de educación abierta. Para ello, el Ministerio de Telecomunicaciones trabaja de forma permanente y coordinada con el Ministerio de Educación. Por ejemplo, la página recursos2.educación registra cerca de 14 millones de visitas y más de 5 millones de descargas de contenido. Además, se cuenta con 160 canales de televisión y 1.000 estaciones de radio rurales para difundir programas educativos. Estas tecnologías habilitadas beneficiarán a 1.900.000 estudiantes del régimen Costa y Galápagos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Le contamos a esta hora que en Quito familiares claman justicia por la muerte de Cristian R., un joven que falleció en un accidente de tránsito ocasionado por un conductor que circulaba sin salvoconducto y evadió un control policial. La defensa de la familia Robalino indicó que la jueza otorgó medidas cautelares al infractor y no dictó orden de prisión preventiva. Hasta el día de hoy, Paul Robalino no logra entender cómo irónicamente su hermano Cristian Robalino perdió la vida no precisamente por el coronavirus, sino por la irresponsabilidad de una persona que infringió las normas de tránsito vigentes en la emergencia sanitaria del COVID-19. El accidente de tránsito ocurrió el sábado 23 de mayo en el sector de Huangopolo, en Quito. El golpe para la familia es bastante fuerte. Deja a 2 padres desolados, deja dos hijos
desamparados. Según Edmundo Naranjo, abogado de la familia Robalino, el conductor que ocasionó el accidente circulaba a exceso de velocidad, no contaba con salvoconducto y, por si fuera poco, minutos antes evadió un control policial. Después de este accidente, él trata de huir, pero los señores policías le logran capturar. Es así que es aprehendido. Según el abogado, la Fiscalía, con todos los elementos de convicción necesarios, formuló los cargos por el delito de muerte culposa, establecido en el artículo 337 del COIF, con pena privativa de la libertad de 1 a 3 años. No obstante, la defensa manifiesta que la Fiscalía debió pedir la pena máxima para evitar que la jueza dicte medidas alternativas. La comparecencia periódica 3 días por semana, la prohibición de enajenar el vehículo, la retención y la prohibición de salida del país de cargos. Es decir, solicitarle a Fiscalía que reformule, valga la redundancia, pero por el segundo inciso. Y con esto, pues obviamente, se podría pedir la prisión nuevamente. Sí, porque no es justo que esté circulando o esté caminando libremente en las calles de nuestra ciudad. El caso se encuentra en etapa de instrucción fiscal y para su trámite debe esperar a que la Corte Nacional de Justicia inicie sus actividades. Mientras todo esto transcurre, Paul clama justicia por su hermano y hace un llamado a la ciudadanía. Y el llamado es para que la gente siga apoyándonos, siga ayudándonos para que este caso no quede como uno más o se sume a la lista de todos los que tenemos en el país. Juan Carlos Figueroa, Ecuador TV. La Intendencia de Policía de Pichincha realizó 2.602 operativos de control de precios de alimentos e insumos médicos en la provincia. Hasta el momento, la entidad encuentra sobreprecio en el costo de productos alimenticios, así como de mascarillas y guantes. La Intendencia de Policía de Pichincha continúa con los operativos de control de sobreprecios de insumos médicos y alimentos. Este martes recorrieron las farmacias y distribuidoras de insumos médicos en el cantón Rumiñahui, en la provincia de Pichincha. Lo que vimos fue que había un precio a nuestra consideración elevado con los referenciales de la N95 y se les ha pedido que la saquen del mercado. La última farmacia que revisamos con ustedes no tenía el permiso del municipio de Quito y son ellos los competentes a generar la sanción. Estos recorridos se realizaron por varias denuncias que recibieron por un supuesto sobreprecio en los insumos médicos. Hasta el momento, la Intendencia de Pichincha ha realizado 2.602 operativos a escala nacional. 21.005 establecimientos fueron controlados, entre ellos tiendas, licorerías, supermercados, farmacias, mercados y distribuidoras de productos de limpieza. Un total de 35 locales fueron clausurados y 39 establecimientos fueron suspendidos. Un establecimiento de supermercados, de una cadena de supermercados, donde ya previamente hemos hecho un control de precios, se ha evidenciado que hay precios elevados de frutas y de verduras y en este momento estamos verificando que tengan el permiso de funcionamiento de la Intendencia de Policía de Pichincha. El permiso está vencido y la sanción en este momento es una medida administrativa de clausura del establecimiento. En total se ha detenido a 13 personas, 6 en el mercado mayorista, 6 en el mercado de Sangolquí y 1 en el cantón Rumiñahui. La Intendencia de Policía pide a la ciudadanía denunciar a quienes cobran en exceso de precios a través de la línea gratuita 1-800 Lo Justo. María Elena Vaca, Ecuador TV. En otro tema, un aluvión y un deslave se produjeron en la quebrada Jurupis, en el cantón Sevilla de Oro. La vía E40 Paute-Guarumales, que conecta a la Azuay con la provincia de Morona, Santiago, se encuentra bloqueada en el kilómetro 76. El gobernador de la Azuay y los representantes del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias visitaron el sector y coordinaron la atención con los bomberos de Huachapala, Paute y Sevilla de Oro. Evacuaron a 16 personas de 4 familias a una zona segura y entregaron asistencia humanitaria. Los técnicos de gestión de riesgos evalúan la infraestructura afectada y con maquinaria del Ministerio de Obras Públicas y Transporte se trabaja en esta zona. En las urbanizaciones del Plan Toda una Vida se realiza reciclaje de plástico para mejorar la calidad de vida de las personas que viven en estas unidades habitacionales. En el conjunto Jaramijo, en la provincia de Manabí, 3 mujeres líderes se encargan de esta tarea y motivan al resto a cuidar al medio ambiente. El trabajo en comunidad fue una pieza clave durante este tiempo que muchas personas se quedaron en casa por la pandemia por el coronavirus. En los conjuntos habitacionales del Plan Toda una Vida se trabaja en beneficio del otro.
Un ejemplo de ello son las tareas de reciclaje que se realiza al interior de estos espacios comunitarios. En la urbanización Jaramijó, en la provincia de Manabí, gracias al trabajo comunitario se recolectó 840 kilogramos de plástico tipo PET, entre ellos botellas de plástico y tapas, además de 54 kilogramos de material que se conoce como soplado, entre ellos envases de plástico de champú, gel, entre otros. Este material se entregó a la empresa Plásticos del Pacífico como parte del programa Reciclaje Asociativo Valor Compartido, que es impulsado por la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida y la Fundación Redes con Rostro, apoyado por la empresa Tesalia. Pudo realizar 5 talleres para la elaboración del diagnóstico, 5 talleres para la elaboración de la metodología, y esto, gracias al apoyo de la comunidad, pues logramos que el proyecto avance y se está realizando cada 15 días la recepción del material de reciclaje. Este programa se lleva a cabo desde octubre de 2019 y hasta el momento se han realizado 9 entregas de plástico para reciclaje. Las urbanizaciones de la misión Casa para Todos se han convertido en comunidades participativas, emprendedoras y sobre todo sustentables. Aquí hacemos el reciclaje en nuestra comunidad, porque eso nos sirve para el medio ambiente, para mantener nuestra comunidad limpia, y porque lo que ganamos, el incentivo que ganamos aquí nos sirve para algo para nuestro hogar. De los recursos obtenidos por la venta del material reciclado, la comunidad acordó destinar el 70% para un fondo común y el otro 30% para la Comisión de Ambiente, que está liderada por 3 mujeres de la comunidad, quienes se encargan de recolectar en cada hogar los residuos para posteriormente separarlos y limpiarlos. Para los habitantes de estas comunidades, este trabajo les ayuda a mejorar la economía en sus hogares. María Elena Vaca, Ecuador TV. Revisamos las noticias del mundo. Las manifestaciones contra el racismo y el abuso policial llegaron con fuerza a las redes sociales. El mandatario Donald Trump ordenó el despliegue de soldados armados para sofocar las protestas que se viven en varias ciudades estadounidenses a raíz del asesinato del afroamericano George Floyd. A 8 días de la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un oficial de policía, las protestas continúan, y ya no solo en las calles de Estados Unidos, sino también en países como Alemania e Irlanda, e incluso en redes sociales. Con los hashtags Black Lives Matter y Blackout Tuesday, miles de usuarios mostraron su deseo de igualdad y respeto por la vida, sin importar el color de la piel. Esta es una forma más pacífica de manifestación comparada a las registradas en los últimos días. Muchas de ellas terminaron en disturbios y causaron daños estructurales e incluso saqueos, por lo que las autoridades de 40 ciudades estadounidenses donde se registraron los desmanes declararon toques de queda nocturnos y contención policial. No obstante, el mandatario Donald Trump considera débiles estas medidas y pide mayor agresividad. Hoy he recomendado encarecidamente a todos los gobernadores que desplieguen la Guardia Nacional en número suficiente para que dominemos las calles. No son actos de protesta pacífica, son actos de terror interno. La destrucción de vidas inocentes y el derramamiento de sangre inocente es una ofensa a la humanidad y un crimen contra Dios. El presidente además calificó a las protestas como actos de terror interno, por lo que destinó agentes del orden para contener los desmanes. Estoy enviando miles y miles de soldados fuertemente armados, personal militar y oficiales de la ley para detener los disturbios, saqueos, vandalismo, asaltos y la destrucción gratuita de la propiedad. Esto mientras cientos de policías se arrodillan frente a los manifestantes como un signo de paz. Una escena que se repite en las últimas horas en diferentes ciudades de Estados Unidos, como Portland, Washington y Nueva York. Coralía Pérez, Ecuador TV. La respuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a las protestas que se desarrollan en todo el país generan fuertes críticas por parte de sus opositores. El candidato presidencial Joe Biden acusó al mandatario de estar más interesado en el poder que en los principios. Escuchemos. Cuando los manifestantes pacíficos se dispersaron para que un presidente, desde el umbral de la Casa del Pueblo, la Casa Blanca, usando gas lacrimógeno y granadas de flash, se haga una foto, en una de las iglesias más históricas del país, o por lo menos en Washington, D.C.,
Se nos puede perdonar por creer que el presidente está más interesado en el poder que en los principios. Así finalizamos la emisión estelar de Telediario. Gracias como siempre por informarse con nosotros. Mañana las noticias comienzan muy temprano a partir de las 6 de la mañana de la mano de Sofía Montoya. Excelente noche para todos y para todas.